Madre mía, la que se está liando con Can Yaman. Parece que al pobre actor le ha caído encima un chaparrón, pero lo gordo es que no se sabe muy bien por qué. Hay mucho salseo y pocos datos claros. Estamos hablando de un tío que ha pasado de ser el rey de las telenovelas a tener que lidiar con, ¿qué exactamente? Los rumores vuelan más rápido que un dron. Se comenta, que está pasando un momento complicado, pero ¿cuál es la verdadera razón? Porque hasta ahora, lo que nos llega son solo miguitas de pan. Para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido de los que dan de qué hablar. Su vida privada, sus relaciones, sus proyectos, todo se amplifica. Pero ahora parece que hay algo más serio detrás, algo que va más allá de una simple mala racha en el trabajo o un romance que no ha cuajado. Muchos dicen que es por el fracaso de sus últimas series o películas en algunos mercados. Que su tirón en España o Italia no es el mismo que antes. Y sí, puede que haya algo de cierto ahí. El público es exigente y el mundo del entretenimiento cambia muy rápido. Si un proyecto no funciona, pues claro que pega un bajón. Pero yo sospecho que va más allá. ¿Y si el problema es más personal? He leído por ahí cosas sobre presiones, sobre cómo gestiona la fama, sobre si se siente encasillado. Pensemos en esto, es un tipo que de repente se ha visto catapultado a la fama mundial, con millones de fans, cámaras por todas partes. Eso no se lo traga cualquiera. Y luego está el tema de sus proyectos. Parece que tenía cosas muy importantes en marcha, cosas que se han caído o que no salen como esperaba. Y eso para un actor de su calibre tiene que ser un golpe duro. No es solo un cheque que no llega, es también la frustración de ver que tu trabajo, tu esfuerzo, no da los frutos que quieres. Otra cosa que me da que pensar es su vida personal. Siempre ha sido un poco torbellino, ¿verdad? Relaciones que empiezan y acaban casi en el mismo noticiero. ¿Podría ser que esté pasando por una crisis personal que le esté afectando a todo lo demás? Es difícil separar lo profesional de lo personal cuando te dedicas a esto y encima eres un personaje público. Lo que está claro es que lo vemos menos activo de lo normal, o cuando aparece, no parece el mismo. Esa energía que siempre transmitía, esa chispa, parece que ahora está un poco apagada. Y eso se nota. Se le ve más reservado, o quizás más reflexivo. Y luego está la prensa, claro. Que si está gordo, que si está delgado, que si ha dicho esto, que si ha dicho aquello. Menos mal que se habla de su vida privada más que de su trabajo. Pero claro, cuando uno está en el ojo del huracán, todo lo que haga o deje de hacer se magnifica. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando realmente a Can Yaman? ¿Es un cúmulo de cosas? ¿El agobio de la fama? ¿Problemas profesionales? ¿Un golpe personal inesperado? La verdad es que hay muchas teorías, pero pocas confirmaciones. Y esa incertidumbre es lo que más genera salseo. Yo me pregunto, ¿estará buscando un respiro? ¿Está reevaluando su carrera? Porque no olvidemos que Can Yaman tiene talento y mucho. El problema quizás sea cómo lo está canalizando o si el entorno que le rodea le está ayudando o perjudicando. A mí personalmente me da pena verlo así. Es un actor que ha conquistado a mucha gente y espero que esta tormenta sea solo pasajera y que pueda recuperar esa fuerza que siempre ha mostrado. Porque detrás de todo el brillo, es una persona. Ahora, la gran pregunta que nos quedamos todos es, ¿creéis que esta tormenta es solo una mala racha temporal o algo más profundo que podría cambiar su carrera para siempre?